mente yo me tengo que hacer como una imagen de un escenario. Entonces, si es una casa, me tengo que imaginar una casa, ¿sí? Y esto ha sido como un poquito difícil, ¿no? Entonces, para hacer eso, lo que yo hice fue que yo me imagino que todas estas, como en la Matrix, de cuando uno ve esas cosas conectadas, pues las personas que son como pilas conectadas y que hay como una cosa de la revolución alrededor, porque yo siento que todas las referencias que hace a las armas, creo que quiero creer o supongo que es que ella vive como en un barrio, digamos, pobre de la resistencia y que allá pues guardan todas estas armas y que por eso la policía los busca y como que pues como que los maltrata, como que toda esta ultra fuerza pues, policial pues los persigue. Me cuesta un poco, claro, toda esa escena marginal me la puedo imaginar. Lo que me cuesta un poquito imaginarme es como el cyber, que yo entiendo que debe ser como, y ahí es cuando imagino la pila esa de Matrix, como que me imagino claro, para mí el cyber sería como, no sé, como las webcam, pero pareciera que no, porque ya describe que pone su cuerpo, que le meten los dedos, digo, se la meterá como en un lugar para que para hacer como una especie de pornografía y porque habla de Omar que hace cosas ahí. Entonces, no sé, también me imaginé que era una sociedad que se robaba a los niños, así como en los cuentos de la criada, que se los llevan y se los dan a otra gente, porque la gente pobre no puede tener hijos. Pero ya, eso ya es toda una sobreinterpretación mía, como imaginándome todo este, todo este universo. Bueno, yo entré al libro como por comparación y justo por comparación se me ha hecho, pues me ha gustado, o sea, se me ha hecho accesible e interesante. Pensaba en la primera obra que conocía de esta autora, que es Lumpérica, que me pareció una cosa críptica, muy extraña, como muy difícil hacerse algunas imágenes, o por lo menos una imagen para agarrarse ahí en lo narrativo. Y en ese sentido acá, pues, circulan las imágenes, me parece que son claras, son ubicables, hay un espacio, hay unos cuerpos, hay unas relaciones. Luego, eso me ha parecido fácil por comparación a esta otra obra que les comento. Y también la comparaba con Gibson, con, hasta se me olvidó el título de lo traumático que fue, Neuromante. Neuromante, porque allí, digamos, pues sí, justo porque era como una esfera nueva del mundo, habían como muchos términos nuevos, mucha propuesta, ¿no? Mucha experimentación en ese sentido. Y yo, por comparación, pienso esta novela más de la carne, más ubicable respecto a los países latinoamericanos, los barrios que nos son cercanos, la idea del muro, la idea de la diferencia entre acceso a lo material o carencia de eso. O sea, la plata está muy, muy presente y eso me gusta. Es político cuando uno lo piensa y lo enlaza y lo articula. No necesariamente porque haya allí un discurso así desplegado, pero sí, claro, hay una idea de la subversión, ¿no? De quién tiene o porta mayoritariamente las armas, la fuerza, y los que están un poco como en Dune, como en el sótano, en el subsuelo, ocultándose, tratando de hacer alguna red, alguna oposición, peligrando mucho también, como esa idea de los cuerpos golpeados por la policía, o sea, todo eso me recuerda mucho los últimos 10 años, o sea, que hemos vivido, como en lo social, en lo político, las protestas, eh, las colonizaciones o las ocupaciones actuales, también como la organización del mundo por vía de la fuerza. Algo que me gustó es que de entrada o la odias o la amas, o sea, o te interesa seguir leyéndola o tú dices, uy, no, estas dos primeras hojas ya paro, ya no me gustó. Y eso es algo que me parece chévere porque a veces uno se queda como con un escritor que al final como que le invertiste mucho y de pronto no,
no terminas como convenciéndote mucho. Me gusta mucho el lenguaje del detalle, porque exacto, te pone en todo un contexto visual muy chévere y a pesar de que es una realidad marginal, que es algo, o sea, que te hace vivir, ¿no? Realidades así pesadas y marginales. Y lo interesante es el misterio, por supuesto. O sea, como que no es como que están narrando una noticia de si alguien que la está pasando mal, que se tiene que prostituir, que te da como ideas. Yo pienso con respecto de los niños, que es como que pues es una familia tan disfuncional que probablemente se los pudieron haber quitado y además habla mucho del número 4 que queda en la familia, o sea que los otros o murieron por venganzas o ya sí, los mató la policía porque también hay corrupción policial. Es interesante cómo lo vincula con sus propios sentimientos, que tiende a ser esta poesía que hablaba mi compañera, porque sí tiende a ser, a pesar de lo burdo, duro que tiene frases poéticas y eso también como que lo engancha a uno con la lectura. Es muy fácil de leer, me parece que es muy digerible y los capítulos son cortos y a mí eso me encanta porque me da un respiro en la lectura. Vi algunas entrevistas en Spotify, hay dos que le hicieron de Radio Nacional de Colombia, que están muy interesantes. Y bueno, y en esas y en otra que vi, ella se refiere a que, o sea, le da como miedo y no quiere que se entienda que su escritura es de denuncia, sino que es escritura. O sea, que para ella primero está la literatura, el lenguaje, ese arte, esa construcción. Entonces, todo eso me pareció muy interesante. Y bueno, cuando comencé a leer, como a todos nos pasó, bueno, pero primero quiero ir como al epígrafe que me gustó mucho y que ahora ya estoy viendo dentro de la lectura algo de eso. Soy una Juana de Arco electrónica actual de Severo Sarduy, que es un escritor cubano y ese es un ensayo de él. Y yo no he leído, no lo he leído realmente, pero he leído sobre él y es una persona que experimentó, que hizo cosas nuevas, que, que estudió mucho el lenguaje, que le gusta mucho el lenguaje. Entonces, bueno, me gustó mucho el epígrafe porque creo que el contenido y esa protagonista pues va como por ahí. Bueno, y al comenzar el trabajo que tengo, está lo de las armas. Entonces, cuando volví a ver que había lo de las armas, entonces me puse a mirar, no tan juiciosa como Robinson, que hizo pues un análisis, no, pero vi que estaba cada tanto y eso lo he visto, no necesariamente con las armas, pero con un tema específico en varios autores. Eso, y me gustó porque hay un contraste muy bonito. Esas armas en general nos podían mostrar el Estado o el paraestado, también lo que no es el Estado, pero dentro de esto pareciera que sí tiene que ver como una presencia permanente del Estado con su lado represivo. Para mí eso significan las armas. Son del pasado las primeras que convoca, las primeras que nos nombra. Entonces, como decía Diego y algo dijo Robinson, Segunda Guerra Mundial, pero la que va enseguida, esas Vareta, Target, no sé qué, son del comienzo de los años 70 y típicas de la dictadura. Entonces ya empieza uno como a estremecerse con todo eso y el hecho de que estén cada tanto y de que eso nos moleste como le molestó a Ale, yo creo que es lo que ella quiere y nos quiere mostrar, o por lo menos a mí me pasó eso, y es esa presencia dura del Estado que no siempre va contra los que debe ir. En la página 39 hay una frase donde empieza, pues no tiene que ver con lo mismo, pero en una lectura muy por encima, me reí por lo mismo, porque dice, están invadiendo el bloque que está justo al frente nuestro y un feriante al que no reconozco nos grita que acaban de destruir uno de los rincones más conocidos de la población del lado. Entonces se me vino a la memoria pues estas cosas de se están metiendo en el conjunto al lado de Bogotá.
Mientras que aquí lo estamos viendo desde una perspectiva un poco más violenta, es muy curioso pues que tengamos como esos mismos temores y que no importa la voz que lo diga, siempre vamos a atender esa clase de llamados. Ahora, me parece interesante que es un libro muy sonoro. O sea, hasta el momento estos capítulos me han parecido que tiene, o sea, cada uno tiene un sonido. Siento como que hay un, bueno, yo no necesito como ponerme tanto a imaginar el espacio, pero de alguna manera con la lectura a medida que iba avanzando sentía que había como un zzz de fondo, que era como un zumbido de electricidad, como que todo estaba como estas farolas de la calle que suelen tener ese ruidito, pues por lo menos en los pueblos. Entonces, el libro me suena. Como el libro me suena, para mí hay una voz, que es la que está narrando, la de la protagonista, pero la voz que hace el listado de las armas, que es como una interrupción, para mí no es, no es la misma voz. Es como si fuera una voz, no una voz en off, porque tampoco me parece que sea suave, sino que la siento como un altavoz de estos que usan los militares y que estuvieran haciendo una lectura, un inventario. Es una lectura bastante política y me recuerda eh, tres autores que tratan del mismo tema, dos de ellos también chilenos. La primera es la Policía de la Memoria, de Yoko Ogawa también, donde el miedo es el protagonista de la historia y cómo la policía se dedica a perseguir a los que conservan la capacidad de recordar lo que ya no existe. Y pues la trama ahí es bien interesante, es bien recomendada aquí por la mención tan tenaz de la policía, y pues yo asimilo el otro grupo como el de los paramilitares, ¿no? En el caso nuestro, los que están detrás de la policía, los paras. En cuanto a los chilenos, pues creo que Diamela está muy influenciada por ese gran escritor que es José Donoso, y me recordó mucho El lugar sin límites, una novela espectacular de los márgenes también, donde él también hace bastante alusión al tema sexual, a todos esos mitos. Em, es bien precioso el lenguaje y la contundencia, la descripción, en la construcción de personajes, pues claro, a años luz. Mm, el otro autor hermoso que tenemos chileno, que es Pedro Lemebel con su obra Tengo miedo torero, que es preciosísima, también súper recomendada, también de la misma editorial, y de verdad que si se coge no se suelta. Ambos son dos obras muy corticas que vienen a complementar todo ese aspecto común de saber que la dictadura brota en la literatura como la descripción de la marginalidad absoluta. Yo creo que esta introducción o este primer acercamiento a esta novela ya, como decía Alejandra, nos ha dejado unas primeras claridades, nos ha dejado unas primeras inquietudes y nos ha dejado muy a la expectativa para continuar con esta historia. Pues continuamos charlando de la novela Fuerzas Especiales, nuestro segundo paquete de lectura para hoy. Entonces ya Marcela se animó. Entonces, pues nada, Marcela, te escuchamos. Pues me llama la atención que sigue como la incertidumbre, ¿no? O sea, sigue representando esa incertidumbre constante en que viven todos los personajes. Me gustó algo, la protagonista, cómo se percibe ella misma. Lo digo en el capítulo que se llama Lunes Perfecto, creo. Entonces, me gustó esa parte que quiero resaltar. Ella dice que, bueno, ahí dice que la hermana y
y la madre y ella tienen un tipo común, ¿sí? Que, o sea, como que pasan desapercibidas por el tipo común que tienen. Pero también dice que en la parte que ella como se percibe, dice que, pero eso me permite asegurar que mi tipo común es en realidad excepcional por el conjunto de beneficios que porta. Soy multitudinaria, estoy en todas partes, me proyecto como Dios y me amplifico dotada de una esquirla de divinidad. Esa parte me encantó. O sea, es como en medio de toda esa incertidumbre, como se percibe ella misma, o sea, no se deja como hundir, llamémoslo de alguna forma, o lo expreso de esa manera. Y también esa percepción que tiene como que esa, que se percibe como que es ella, que no encuentro la parte donde habla que ella también es, que ella es el mismo bloque, o sea, soy yo bloque, algo así. Entonces esa forma como que, bueno, no sé, yo asemejo como al bloque, como esa fortaleza, bueno, aunque nos han mostrado, yo pienso que los bloques, bueno, me los imagino como conjuntos y que los bloques están destruidos, que las rejas oxidadas, bueno, en fin, pero de todas maneras el bloque hace parte de su identidad. Es como esa parte que así lo entendí. Quiere establecer que hay un algo común entre esas personas que son nuestros protagonistas, pero es terrible porque es la misma hora, la misma fecha y o sea, el mismo día, el mismo momento del nacimiento. Entonces, hay una conjunción ahí numérica, pero una conjunción de vidas y dice que no quieren pensar en eso, o sea, no quieren hablar de eso, pero eso está ahí persiguiéndolos todo el tiempo y el tiempo ahí es importante, ¿sí? O sea, porque no saben cuánto tiempo les queda, eh, o sea, el tiempo es algo que lo viven muy, de manera muy específica, ¿sí? Entonces, como que ahí no se confunde, sino que hay una conjunción de todas estas cosas. Y bueno, pero yo me fui por lo de Marcela y que Diego comentó también, pero yo tuve una sensación en la primera lectura y en esta me lo reafirma, que la autora está haciendo como una exploración lingüística muy interesante. Y entonces ella nos está buscando las palabras, las expresiones, las formas para poder hablar de las sensaciones, las emociones, los sentimientos y cómo se ven y se sienten y se viven los propios, pero también qué tan en capacidad estoy de hablar de todo esto de los demás. Entonces, o sea, hace un ejercicio tan interesante cuando dice que se mete dentro, es como si se metiera dentro del lucho como una bacteria, ¿cierto? Para entender cuál es su vida, qué es lo que él piensa y sobre todo qué es lo que él siente con todo lo que le está pasando. Sentí esta vez que la voz de la narradora estaba mucho más fuerte. O sea, me, me parece que a medida que va hablando, va agarrando una contundencia y eso hace que sea más fluido la conversación con ella. O sea, siento que en las primeras páginas estaba una voz un poco lejana, con mucha ruido de fondo y cada vez se está haciendo más fina, como si me hablara más cerca. Entonces, eso me parece interesante porque casi que le siente uno el acento ahora sí, mientras está en la conversación, ¿no? Ella explicando cualquier cosa, entonces la cadencia está siendo cada vez más precisa. Y me parece curioso cómo lo logra la escritora, ¿sí? Porque realmente no hace muchos trucos, pero mejora un poco la precisión en la que relata.
en la que habla de Lucho, en la que habla de Omar, en la que habla de sí misma. Me sorprendió muchísimo esas referencias como a esta lucha constante de supervivencia y cómo se requiere la presencia de un colectivo para sobrevivir, pero a la vez en ese proceso está solo. Y lo duro que aparece en el relato del correazo que le dan a la hermana. O sea, el bloque es resistencia. Y creo que ahí es muy significativo las rejas. Las rejas estaban, las rejas las pusieron, las rejas oxidadas y pesadas que, que pueden erosionar el mismo bloque, y eso es muy interesante, porque eso nos cuenta el bloque de Omar, que dice que están, o sea, hay un gran peso de las rejas y ese bloque se está viniendo abajo, y él está en ese bloque y él es uno con la Pepa, no me acuerdo qué, de los que están solos, de los que ya no tiene familia. Y como tú decías, Diego, es algo que se está como erosionando desde adentro y entonces son las personas, pero también es lo que las cobija y lo que los habita. Eso es de una complejidad muy interesante. Y hay de pronto por ahí palabritas sueltas porque cuando habla del bloque, dice que somos un bloque genéticamente. O sea, y esa palabra, después de que habló de fechas y de fechas iguales y todo esto, entonces a mí por lo menos me dejó pensando. Creo que se puede estar refiriendo a que cuando la especie se tiene que adaptar, pues cambian todos, aunque no se vengan de la misma rama, pero también puede querer decir físicamente algo, ¿sí? Entonces, ellos son bloque como personas cuando se unen, lo que decían Nayarit y Diego, porque todavía existen porque lograron crear ahí una colectividad de resistencia.